En el año 2003, en el invierno ruso, en enero, estamos realizando un recorrido académico, un viaje académico con docentes y estudiantes de facultades de arquitectura de México. Y ese día estamos haciendo un recorrido por la ciudad, yendo de obras en obras. De repente el director de la Universidad de La Salle de Arquitectura me dice: cabrón, ¿qué es eso que se veía a la derecha? Miré por la ventana y fugazmente vi, porque nos llevaba la corriente de automóviles, de camiones, un edificio enorme, fue una aparición, un edificio horroroso, monstruoso, sin fin parecía, de color ocre, como de piedra, de hormigón. Le dije: Homero, no tengo ni idea qué es eso. En broma Homero me dice, así se llama el director, todavía es director de la Universidad de La Salle, pero oye, tienes que saber todo, se supone, ¿no, Marcel? Yo le dije: no soy taxista de Moscú para conocer todo. Naturalmente, cuando terminó esa estadía con los colegas mexicanos y mexicanas, salí corriendo a ver qué era ese edificio. El edificio en cuestión resultó ser un edificio de los años 70. Todavía no estaba catalogado en guías de arquitectura. Un edificio que se construyó durante más de 10 años, desde 1972 hasta ya bien entrada la década de los 80. Se le llamó el Titanic, así le llamaba informalmente la gente en Moscú. El Titanic porque literalmente parece una gran nave. Es un dato interesante el de la ciudad de Moscú, que es una ciudad de rascacielos horizontales. En su momento, como ciudad laboratorio que fue en la década del 30, pretendió tener el edificio más alto del mundo, el Palacio de los Soviets, y de hecho en la actualidad tiene algunos de los edificios más altos de Europa, pero se podría decir que la característica principal de la ciudad de Moscú es que es una ciudad de edificios horizontales, rascacielos horizontales, y en el paisaje urbano cada tanto se ven verticales, principalmente en la actualidad los 7 edificios de Stalin y el centro de negocios. Son las grandes verticales que estructuran visualmente el paisaje urbano. En la antigüedad eran las verticales de las torres del Kremlin y la torre de Iván el Grande. Este edificio es de los más grandes de Moscú y probablemente del mundo. Tiene 400 metros de largo. El arquitecto Voskresensky se llamaba, un arquitecto muy destacado en los 60-70 soviéticos. De hecho, realizó otro edificio que ese sí es el más grande de Moscú, de casi el doble de distancia, entre 700 y 800 metros. Pero este del que estamos hablando tiene 400 metros, son 4 cuadras. Cuesta creerlo cuando te paras frente al edificio que tiene esa distancia. Alguien cuando se para o recorre las calles de Moscú, se pierde un poco la escala y cuesta captar el tamaño real de los objetos de los edificios de la arquitectura. El edificio tiene 18 metros de ancho por 400 de largo. Es el alto de 50 metros. Es como si pusieras 4 edificios panamericanos como el que hay en la Rambla de Montevideo, de Sichero, uno al lado del otro. La altura, curiosamente, de este edificio Titanic en Moscú es la misma del Panamericano, 50 metros de altura, y el ancho casi el mismo también. El Panamericano tiene 15 metros de ancho y este edificio tiene 18. El edificio fue realizado como un edificio de viviendas, fue un encargo del Ministerio de Maquinaria Mediana, que era un nombre detrás del cual se escondía la producción atómica militar soviética, y el edificio fue encargado por este ministerio para los científicos nucleares. Un edificio experimental, como parte importante de los edificios de la Moscú soviética experimentales. Toda la ciudad de Moscú fue un gran laboratorio experimental desde la década del 20 hasta la década del 80, cuando se disolvió, a principios de los 90, cuando se disolvió la Unión Soviética. El edificio es un
edificio de viviendas experimental en la línea de lo que fue el Dom Comuna, que en ruso quiere decir casa comunitaria, de Ginsburg, el edificio constructivista de finales de la década del 20. Está emparentado con este edificio también, con la unidad de habitación de Marsella de Le Corbusier, pero tiene diferencias importantes desde el punto de vista de su concepción ideológica, en tanto que ya no era comunitario el edificio. Los experimentos comunitaristas de los 20 no habían resultado en la práctica, y en este edificio, si bien se toman algunas de las ideas espaciales, se abandonaron las ideas más utópicas, más fundamentalistas, si se quiere, en términos de vivienda colectiva. El edificio existe en la realidad, en la actualidad, en su función original. Es considerado una de las más importantes obras del brutalismo soviético. Es un tema interesante porque los propios soviéticos no se definían a sí mismos en arquitectura como brutalistas. Eso es una denominación que fundamentalmente desde Instagram, en la actualidad en sitios de Instagram de brutalismo, se hace retrospectivamente colocando los edificios soviéticos de los 60 y 70 como brutalistas por el mero hecho de ser de hormigón bruto. En cierto sentido son brutalistas, en otro sentido no lo son. Toda la producción soviética en arquitectura era bruta, era prefabricada, pero no era una elección que tuvieran los arquitectos, no era una opción que tuvieran voluntaria, sino un condicionamiento económico de la producción constructiva del país. Se puede apreciar desde Google, en toda su extensión, los 400 metros de largo que tiene.